Hola, bienvenidos a una nueva historia. Hoy vamos a recordar el último episodio que grabó Dan Blocker en la serie Bonanza, antes de su fallecimiento. Por eso te invito a que veas el video completo, ya que al final mostraré las imágenes de ese episodio. Repasemos brevemente la vida de Dan Blocker. Dan Blocker, conocido por su papel como Haz Cartwright en la serie de televisión Bonanza, grabó su último episodio en la 13ª temporada de la serie. El episodio final en el que apareció fue titulado Unas de más, el cual fue el episodio 24 de esa temporada, emitido originalmente el 2 de abril de 1972. Dan Blocker, nacido el 10 de diciembre de 1928, fue un actor estadounidense mejor conocido por su papel de Haz Cartwright en la popular serie de televisión Bonanza. Antes de su carrera en la actuación, Blocker tuvo una vida interesante y variada. Vida temprana y carrera. Educación y servicio militar. Blocker nació en DeKalb, Texas, y se destacó por su tamaño desde temprana edad, pesando 14 libras al nacer, lo cual lo hizo el bebé más grande nacido en Bowie County en ese tiempo. Asistió a la Universidad Hardin-Simmons en Abilene, Texas, antes de transferirse a la Universidad Estatal de Sul Ross, donde jugó fútbol americano y obtuvo una maestría en artes dramáticas. Blocker también sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, alcanzando el rango de sargento. Carrera temprana en la actuación. Después de su servicio militar, Blocker se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la actuación. Trabajó como maestro de escuela y comenzó a conseguir pequeños papeles en televisión. Sus primeras apariciones incluyeron roles en series como The Red Skelton Show, Gunsmoke y The Restless Gun. Bonanza. El papel de Haz Cartwright. En 1959, Blocker fue elegido para interpretar a Eric Haz Cartwright en Bonanza. Su personaje era conocido por su gran tamaño, fuerza y corazón bondadoso. Bonanza se convirtió en una de las series de televisión más populares y duraderas de su tiempo, y el personaje de Haz fue querido por los fanáticos por su calidez y humanidad. Ahora, hagamos una breve pausa para recordarte que si estás disfrutando de este contenido y quieres más, te invito a suscribirte al canal. Así podrás recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Sigamos con la historia. Repasemos algunas curiosidades de la vida de Blocker. Bebé gigante. Dan Blocker nació pesando 14 libras, 6.4 kilogramos, lo que lo convirtió en el bebé más grande nacido en Bowie County, Texas, en ese tiempo. Atleta universitario. Blocker fue un destacado jugador de fútbol americano universitario. Jugó para la Universidad Hardin-Simmons y luego para la Universidad Estatal de Sul Ross en Texas. Maestro de escuela. Antes de dedicarse por completo a la actuación, Blocker trabajó como maestro de secundaria. Enseñó inglés y teatro en una escuela en Sonora, Texas. Experiencia militar. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Fue sargento y recibió la Medalla de Servicio de Defensa Nacional. Restaurante y club nocturno. Blocker era propietario parcial de un restaurante y club nocturno llamado The Purple Sage en Culver City, California. Carácter bondadoso. En la vida real, Blocker era conocido por ser tan bondadoso y amigable como su personaje Haz. Sus colegas y amigos hablaban a menudo de su generosidad y naturaleza afectuosa. Apariciones en publicidad. Blocker apareció en anuncios publicitarios, incluyendo uno memorable para Chevrolet en el cual promocionaba camiones junto a sus compañeros de Bonanza. Innovador en la televisión. Bonanza fue una de las primeras series en transmitirse en color, y Blocker se convirtió en una de las primeras estrellas de televisión en ser ampliamente reconocida debido a esto. Empresario. Además de sus actividades en la industria del entretenimiento, Blocker también era un empresario exitoso. Invirtió en bienes raíces y en otros negocios fuera de la actuación. Legado duradero. Después de su muerte, su legado perduró a través de sus hijos. Su hijo Dirk Blocker se convirtió en actor y es conocido por su papel en la serie Brooklyn Nine-Nine.
Referencias en la cultura popular. Dan Blocker ha sido mencionado en diversas formas en la cultura popular, desde canciones hasta referencias en películas y programas de televisión, debido a su gran impacto en la industria del entretenimiento. La vida de Dan Blocker fue rica y diversa, y su impacto en la televisión y en sus fanáticos sigue siendo recordado con cariño. Familia Blocker. Dan Blocker se casó con Dolpia Parker, a quien conoció mientras asistía a la Universidad Estatal de Sul Ross. La pareja se casó en 1952 y tuvo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Aquí tienes más detalles sobre su familia. Esposa. Dolpia Parker Blocker. Dolpia y Dan Blocker se conocieron en la universidad y estuvieron casados hasta la muerte de Dan en 1972. Después de su fallecimiento, Dolpia mantuvo un perfil bajo, lejos de la atención pública. Hijos. Debra Lee Blocker, una de las hijas de Dan y Dolpia. Hay poca información pública sobre su vida, ya que ha mantenido un perfil bajo. Dana Lynn Blocker, la otra hija de Dan y Dolpia. Al igual que su hermana, ha mantenido su vida privada fuera del ojo público. David Blocker. David es un exitoso productor de cine y televisión. Ha trabajado en numerosos proyectos y ha ganado varios premios, incluyendo un Emmy. Su trabajo incluye películas como Don King, Only in America, y series como Into the West. Dirk Blocker. Dirk es un actor conocido por su papel como el detective Hitchcock en la serie de televisión Brooklyn Nine-Nine. Ha tenido una carrera en la actuación desde los años 70, apareciendo en diversas series de televisión y películas. Dan Blocker valoraba profundamente a su familia y, a pesar de su apretada agenda de trabajo, siempre hacía tiempo para estar con ellos. Su legado perdura no solo a través de su trabajo en la televisión, sino también a través de sus hijos, quienes han seguido sus propios caminos exitosos en la industria del entretenimiento. Fallecimiento. En mayo de 1972, Blocker fue hospitalizado para una cirugía de vesícula biliar en el Daniel F. R. Inman Hospital en Inglewood, California. Aunque la cirugía inicialmente parecía haber sido un éxito, Blocker sufrió un embolismo pulmonar postoperatorio, una complicación grave que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones. Falleció el 13 de mayo de 1972, a la edad de 43 años. La muerte de Dan Blocker fue un golpe significativo para el elenco y los fanáticos de Bonanza. Su ausencia fue notable en la serie, y los productores decidieron no reemplazar su personaje. En cambio, su muerte fue mencionada en la serie, aunque no se dieron detalles específicos sobre cómo falleció Haas. Bonanza continuó durante una temporada más antes de ser cancelada en 1973, con la muerte de Blocker marcando el principio del fin para la longeva serie. Y con esto concluimos el video de hoy. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre la vida y carrera de Dan Blocker, repasando su última participación en la serie de Bonanza. No te vayas, que el video sigue con las imágenes del último episodio que grabó Blocker. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas al canal para no perderte futuros videos. Y no olvides compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo también. Además, te invito a que veas hasta el final del video, donde encontrarás un enlace para explorar historias relacionadas con lo que acabas de ver. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.